En la noche del 14 de abril de 1912, a pocas horas de llegar a su destino en el puerto de Nueva York, el imponente transatlántico RMS Titanic colisionó contra un iceberg frente a las costas de Terranova en el Atlántico Norte, siendo esta la historia de su trágico final. Tras su hundimiento en el fondo del mar, el colosal transatlántico dejó un saldo de más de 1.500 personas muertas y aproximadamente 700 sobrevivientes. El día de hoy narraremos la historia de algunos de los objetos recuperados de este emblemático barco que conmocionó al mundo, de tal manera que, hasta el día de hoy, a más de 100 años de su hundimiento, aún continúa dando de qué hablar. Número 1. El violín del director de orquesta. La icónica imagen de la orquesta en la cubierta del Titanic tocando una melodía para tranquilizar a los pasajeros mientras el barco se hundía en las profundidades del océano, ha pasado a la historia como uno de los eventos más dramáticos sobre el hundimiento del buque más famoso de la historia. Entre los objetos recuperados de las gélidas aguas del Atlántico Norte se encontraba el violín que pertenecía al director de dicha orquesta, Wallace Henry Hartley. 10 días después de la tragedia, el cuerpo del músico fue descubierto, llevando consigo un estuche de cuero atado a su espalda, donde se supone guardaba su amado instrumento. Lo que sucedió con el violín después del hallazgo del músico fue un misterio. Sorprendentemente, fue redescubierto en 2006 en el desván de una casa en Gran Bretaña. Un riguroso informe confirmó su autenticidad mediante pruebas de residuos de agua salada. Además, el violín tenía una placa metálica que lo vinculaba a Wallace Henry Hartley, demostrando que había sido un regalo de su prometida, Maria Robinson, en el momento de su compromiso. Finalmente, el singular instrumento con el cual se cree que Hartley interpretó el himno Nearer My God to Thee, en los últimos minutos del naufragio del Titanic, fue subastado en 2013 por la casa de subastas británica Henry Aldrich & Son, alcanzando un precio de $1.700.000 estadounidenses. A pesar de algunas grietas causadas por la humedad, el instrumento y su estuche se encontraban en perfecto estado, aunque solo contaba con 2 de sus 4 cuerdas, según informó un medio de noticias estadounidense. Número 2. Reloj de bolsillo con la hora del trágico final. John Chapman fue un hombre británico de 37 años que emprendió el viaje en el Titanic junto a su recién casada esposa Lizzie, con el objetivo de comenzar una nueva vida en los Estados Unidos. Cuando el Titanic chocó contra el iceberg, Lizzie fue conducida a uno de los botes salvavidas de acuerdo con las normas marítimas que priorizaban el rescate de mujeres y niños. Pero al darse cuenta de que su amado no podía acompañarla, tomó la decisión de quedarse y enfrentar el mismo destino que él. La narración del suceso, presentada por el medio británico The Telegraph, relata que la señora Chapman ya había sido embarcada en el bote número 4, pero al percatarse de que su esposo no podría unirse a ella, regresó hacia su amiga Emily Richards y pronunció las siguientes palabras: «Adiós, señora Richards, si John no puede venir, yo tampoco iré». Ambas personas perdieron la vida en este triste suceso. Como evidencia de esta tragedia, se encontró entre las pertenencias de John Chapman un reloj de bolsillo que se detuvo exactamente a la 1:45 de la madrugada del 15 de abril de 1912. Según los investigadores, ese fue el momento preciso en el que Chapman entró en contacto con las gélidas aguas donde perdería su vida. Las manecillas del reloj quedaron congeladas en ese instante, marcando el final de su dueño. A diferencia de su esposo, el cuerpo de la señora Chapman nunca fue encontrado. Por su parte, el reloj pasó a manos de sus familiares, quienes lo vendieron en el año 2008 por la suma de $140.000, según informó la casa de subastas Barclays. Número 3. La última carta escrita a bordo. Otro descubrimiento valioso que conmemora las vidas perdidas en el hundimiento del Titanic fue una carta escrita por un pasajero de primera clase que nunca llegó a su destino. El estadounidense de ascendencia noruega, Alexander Oscar Holberson, relataba en la carta a su madre Rachel: «Si todo va bien, llegaremos a Nueva York el miércoles». Esta persona describió en la carta las características impresionantes del barco. Este barco es de un tamaño gigante y está equipado como un lujoso hotel. La comida y la música son excelentes. Trágicamente, Holberson nunca alcanzó su destino y sus restos fueron encontrados en el mar pocos días después del desastre.
sus hermanos en Minnesota recibieron sus objetos personales, entre los cuales se encontraba esta carta en un cuaderno de bolsillo que había sido afectada por el agua, pero que aún era legible. El viaje del Titanic desde Southampton hacia Nueva York marcaba el final de unas extensas vacaciones que Holberson había disfrutado junto a su esposa Mary, que incluían un recorrido por Sudamérica y luego por Europa. Según informa el medio británico The Guardian, la esposa de Holberson fue una de las sobrevivientes de la tragedia. La carta de Holberson a su madre, considerada la última carta conocida escrita a bordo del Titanic, fue subastada en la casa de subastas Henry Aldrich & Son en 2017, alcanzando un precio récord de 126,000 libras esterlinas, siendo aproximadamente unos $155,000 estadounidenses. Número 4. El último menú. En el mediodía del 14 de abril, cuando el RMS Titanic parecía un escenario de armonía y lujo inquebrantable, los pasajeros de primera clase disfrutaron de su último almuerzo en el opulento comedor. Sin saberlo, estaban saboreando los platos que marcarían el final de su travesía. Aquel día, los comensales podían elegir entre exquisitas opciones como espárragos con huevos, consomé fermier o pollo a la Maryland. La historia de este acontecimiento se desvela gracias a un objeto preciado que logró sobrevivir al naufragio. Un menú del restaurante del barco, rescatado por una pasajera llamada Ruth Dodge, esposa de un influyente banquero de San Francisco llamado Washington Dodge, conservó la carta del restaurante en su cartera como un recuerdo. Afortunadamente, ella y su hijo sobrevivieron en uno de los botes salvavidas, llevando consigo el testimonio impreso de su última comida a bordo del Titanic. En el año 2012, cerca del centenario del trágico suceso, este menú fue subastado por la reconocida casa británica de subastas Henry Aldrich & Son, especializada en objetos relacionados con el Titanic. Finalmente, se vendió por la impresionante suma de 76,000 libras esterlinas, aproximadamente unos $122,000 estadounidenses. Número 5. El abrigo que sobrevivió al naufragio. Cuando el Titanic comenzó a hundirse tras chocar fatalmente contra el iceberg, Mabel Bennett, una azafata de primera clase, consciente del frío que la esperaba en cubierta por las temperaturas de aproximadamente 4 grados con fuertes vientos del norte, decidió tomar su abrigo de piel y se lo puso directamente sobre su ropa de dormir. Fue así como esta valiente mujer de 33 años logró subirse al bote salvavidas número 5 y sobrevivió a la tragedia. Pero Mabel no solo sobrevivió aquella fatídica noche, sino que se convirtió en la tripulante del Titanic que vivió más tiempo después del desastre. Falleció en 1974, a la edad de 96 años. Antes de su muerte, Mabel decidió dejar el legado de su significativo abrigo a su nieta. Según la Enciclopedia Titánica, un sitio web que recopila información sobre el Titanic y su tragedia, el abrigo de Mabel permaneció en la familia durante muchos años hasta que fue subastado en 2017. Una vez más, la casa de subastas Henry Aldrich & Son fue la encargada de subastar esta prenda, la cual se vendió por unas 150,000 libras esterlinas, siendo aproximadamente unos $185,000 estadounidenses. Este impresionante abrigo es verdaderamente único, no solo por ser una posesión personal de un miembro de la tripulación del Titanic, sino también por su excepcional procedencia. Hasta donde se sabe, es la única prenda de vestir del Titanic con una historia tan excepcional que ha salido a subasta. Aunque el suceso del Titanic fue un evento muy triste y conocido por casi todas las personas, esta es otra manera de conocer su historia y los detalles de aquella travesía interrumpida que finalmente terminó en tragedia. Estos fueron algunos objetos rescatados tras el naufragio, pero muchos de ellos aún se encuentran en el fondo del mar junto a las víctimas de esta enorme catástrofe. Pero, cuéntame qué te ha parecido el video. ¿Crees que en algún momento lograremos recuperar todos los objetos del Titanic? Esto es Astro Cosmic y nos vemos en un próximo video.